Esta semana el Pleno ha aprobado el objetivo de estabilidad presupuestaria y ha convalidado 2 reales decretos leyes. Además, la ministra de Empleo y Seguridad Social y el ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital han comparecido en comisión para explicar las líneas generales de sus respectivos departamentos. En su reunión del jueves, el Pleno del Congreso celebró el debate relativo al objetivo de estabilidad presupuestaria. Tras los debates, la Cámara dio luz verde a los acuerdos del Gobierno por los que se adecúa el objetivo de estabilidad presupuestaria y deuda pública para el conjunto de las administraciones para 2016 y se fijan los objetivos para el conjunto de administraciones para el periodo 2017-2019 y el límite de gasto no financiero del presupuesto del Estado para el próximo año. Estos son los pasos previos a la presentación de los presupuestos generales del Estado para el año 2017. Durante la misma sesión, el Pleno ha debatido la convalidación o derogación de 2 reales decretos leyes. La iniciativa legislativa del Gobierno sobre medidas urgentes en materia financiera fue convalidada por el Pleno de la Cámara. El ministro de Economía, Industria y Competitividad, Luis de Guindos, defendió este Real Decreto Ley por el que se regulan aspectos del Fondo Único de Resolución, la Sareb y el FROP. También contó con el visto bueno del Congreso el Real Decreto Ley por el que se adoptan medidas en el ámbito tributario dirigidas a la consolidación de las finanzas públicas y otras medidas urgentes en materia social. Este segundo Real Decreto, presentado por el ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, prevé una modificación en los impuestos sobre el alcohol y el tabaco, el impuesto de sociedades y sobre el patrimonio, así como el incremento del salario mínimo interprofesional. En su sesión del martes, el Congreso aprobó comenzar la tramitación parlamentaria de la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias, con el que se busca actualizar el texto a la realidad del siglo XXI. En el debate participaron 2 miembros del Parlamento canario que defendieron ante el Pleno la propuesta de reforma estatutaria. El Pleno aprobó 2 proposiciones no de ley y 2 mociones, consecuencia de interpelaciones urgentes. En concreto, contó con el apoyo del Pleno la iniciativa no legislativa del Grupo Parlamentario Popular relativa al cambio climático, con una enmienda acordada con los grupos Socialista, Unidos Podemos, Ciudadanos y Mixto. También contó con el visto bueno de la Cámara la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, que pide derogar la reforma laboral y elaborar un nuevo estatuto de los trabajadores. Este texto también fue transaccionado entre varios grupos de la Cámara. La moción, consecuencia de interpelación urgente del Grupo de Esquerra Republicana sobre el futuro de las autopistas de peajes, que solicitan no ampliar en ningún caso las concesiones de la AP7 y la AP2, fue aprobada en los términos de una transaccional. El texto del Grupo Parlamentario Vasco sobre medidas para paliar el preocupante aumento del consumo de alcohol en menores se votó con una enmienda del Grupo Mixto y también fue aprobada. La propuesta defendida por el Partit Europeu Demócrata Català, integrado en el Grupo Mixto, sobre las respuestas del Gobierno a los 46 temas planteados el 20 de abril de 2016 por el presidente de la Generalitat, fue rechazada. El Pleno también dio su visto bueno por asentimiento al dictamen de la Comisión de Asuntos Exteriores, que lo debatió esta misma semana, sobre los estatutos del Banco Asiático para Inversión de Infraestructuras, hecho en Beijing el 29 de junio del pasado año. Así, el Congreso autoriza al Gobierno a ratificar dicho convenio internacional. A propuesta de todos los grupos parlamentarios, el Pleno del Congreso aprobó por unanimidad y en tramitación directa y en lectura única la proposición de reforma del artículo 46.1 del reglamento de la Cámara. Con ello se adaptan los nombres de las comisiones permanentes legislativas a la estructura ministerial del nuevo Gobierno. Además, a propuesta de Unidos Podemos y de Unión del Pueblo Navarro, en el Grupo Mixto, las comisiones de discapacidad y de cambio climático pasarán a ser legislativas. En la sesión de control del miércoles, el presidente del Gobierno respondió a 3 preguntas sobre si va a mantener la Ley de Seguridad Ciudadana en contra de lo acordado en la Cámara, sobre la capacidad de los ayuntamientos de consultar sobre cuestiones de su interés y si va a garantizar la solidaridad e igualdad entre españoles y territorios en relación con la financiación autonómica. La vicepresidenta del Gobierno y los ministros de Justicia, Hacienda y Función Pública, Educación, Cultura y Deporte, Empleo y Seguridad Social y Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad respondieron a las preguntas de sus señorías sobre reforma constitucional, medidas contra la corrupción, el registro central de delincuentes sexuales, fraude fiscal de grandes fortunas, el IVA cultural, valor catastral de construcciones rústicas, objetivo de déficit público, los resultados del informe PISA, diálogo social
Social, Fondo de Reserva de la Seguridad Social, Plan de Garantía Juvenil, Derechos del Niño, Ley de Dependencia y vacunas. También se debatieron 3 interpelaciones urgentes. El Grupo Parlamentario Socialista interpeló a la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad sobre medidas urgentes contra la pobreza. El Grupo de Unidos Podemos debatió con el ministro del Interior sobre la política de asilo del Gobierno y el ministro de Energía, Turismo y Agenda Social fue interpelado por el Grupo Ciudadanos sobre la política para implementar las medidas de la Comisión Europea para encabezar la transición energética global hacia energías limpias. Esta semana se han celebrado un total de 6 reuniones de comisión que han acogido la comparecencia de los ministros de Empleo y Energía, del secretario de Estado para la Unión Europea y de expertos en pensiones. También han debatido y aprobado proposiciones no de ley. La Comisión de Empleo y Seguridad Social acogió la comparecencia de la ministra Fátima Báñez, que intervino a petición propia, y de los grupos socialista, Ciudadanos, Mixto, Esquerra Republicana y Vasco. La titular de la cartera de Empleo y Seguridad Social compareció para informar sobre las líneas generales y prioridades de la política de su departamento para la actual legislatura. Con el mismo propósito acudió el ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital a la Comisión de Industria, Energía y Turismo. Álvaro Nadal acudió para presentar las líneas generales de la política de su departamento en la actual legislatura, a petición propia y de los grupos socialista, Ciudadanos, Mixto, Esquerra Republicana, Vasco y de Unidos Podemos en Comú Podem en Marea. La Comisión Mixta Congreso-Senado para la Unión Europea acogió la comparecencia del secretario de Estado para la Unión Europea. Jorge Toledo Albiñana acudió a petición del Gobierno para informar con carácter previo sobre el Consejo Europeo que se celebra los días 15 y 16 de diciembre. La Comisión también ejerció el control de subsidiariedad sobre iniciativas legislativas de la Unión Europea, sobre innovación e impuesto de sociedades, entre otros asuntos. La Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo celebró esta semana un total de 2 reuniones para acoger comparecencias de expertos para informar sobre el tema objeto de la comisión, es decir, el sistema de pensiones. En concreto, esta semana comparecieron el secretario general de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos, Eduardo Abad Sabarís, y el presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos, Lorenzo Amor Acedo. En una sesión posterior intervino José Álvarez Suárez, secretario general de la Unión General de Trabajadores, la UGT. Los comparecientes debatieron con los representantes de los diferentes grupos parlamentarios sobre el sistema de pensiones. La Comisión de Asuntos Exteriores debatió y aprobó por asentimiento el dictamen sobre los estatutos del Banco Asiático para inversión en infraestructuras, hecho en Beijing el 29 de junio de 2015. El dictamen luego pasó al Pleno, que también le dio luz verde. En la Comisión de Educación y Deporte se aprobaron un total de 7 proposiciones no de ley. Contaron con el visto bueno 3 PNLs propuestas por el Grupo Popular, una relativa a la aprobación de una estrategia española para la educación superior, votada en los términos de una transaccional. Otra relativa a medidas para introducir una mayor agilización en la convalidación y homologación de títulos y estudios extranjeros de educación no universitaria, con una modificación que añade reforzar los medios existentes. Y una tercera sobre la incorporación de los conocimientos de alimentación, nutrición y educación del gusto en el sistema educativo, también transaccionada. El Grupo Socialista defendió un texto sobre la regulación de los deberes que fue aprobado con una enmienda de los grupos de Esquerra Republicana y de Ciudadanos. Se debatieron conjuntamente una iniciativa del Grupo Unidos Podemos sobre eliminación de los conciertos educativos a las escuelas que discriminan por razón de sexo y una PNL del Grupo Socialista relativa a eliminar los conciertos educativos con los centros que segregan por razón de sexo. Se aprobó un único texto transaccionado entre ambos grupos y el Grupo de Esquerra Republicana. Además, la Comisión dio luz verde con una transaccional a una proposición no de ley presentada por el Grupo Confederal Unidos Podemos en Comú Podem en Marea, relativa a garantizar un acuerdo estatal para la inversión en educación. Del Grupo Ciudadanos fue aprobada una PNL sobre la vulneración de derechos fundamentales de las mujeres en el deporte profesional, votada con una enmienda socialista. La proposición no de ley de Esquerra Republicana sobre la supresión de la obligación de asistir a las convocatorias de las selecciones deportivas estatales fue votada en sus términos y no contó con el apoyo de la Comisión.
En la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente del miércoles se aprobaron 8 de las 10 proposiciones no de ley debatidas. En concreto fueron aprobadas 3 PNLs del Grupo Popular, una sobre gestión integrada y desarrollo sostenible en el Mar Menor y su entorno, votada en sus términos, otra relativa a agilizar la tramitación de la denominación de origen protegida Quisquilla de Motril con una enmienda socialista y una tercera sobre medidas para la ordenación del espacio marítimo también votada en sus términos. Del Grupo Socialista fue aprobado otro texto sobre el impulso de las obras pendientes en el embalse de Sototerroba y la presa de Enciso con una transaccional de Ciudadanos y Unidos Podemos. Fue rechazada la otra proposición del Grupo Socialista relativa a la aprobación urgente de transferencia de agua desde el pantano de Ignájar a la zona norte de la comarca de Antequera. Contaron con el visto bueno de la Comisión 2 iniciativas del Grupo Confederal de Unidos Podemos en Comú Podem en Marea. La primera sobre contratación pública de alimentos con criterios de responsabilidad social y medioambiental, votada en sus términos, y una segunda sobre la mercantilización de derechos concesionales de agua. Del Grupo Ciudadanos fue aprobada una PNL relativa al fomento de la agricultura y ganadería de montaña y el aprovechamiento de la biomasa como herramientas para la prevención de incendios, que fue votada en los términos de una transaccional con los grupos Socialista y Unidos Podemos. El Grupo de Esquerra Republicana defendió un texto sobre la derogación de las últimas reformas legislativas que perjudican la protección del medio ambiente, que fue aprobado con una enmienda socialista. El texto presentado por el Grupo Mixto sobre la modificación de los caudales ecológicos establecidos en el Plan Hidrológico del Ebro no contó con el apoyo de la Comisión. El Congreso de los Diputados ha suscrito una declaración institucional por la grave situación humanitaria que sufre Siria y en concreto la ciudad de Alepo. Quisiera expresar en nombre del Congreso de los Diputados nuestra profunda preocupación por la grave situación humanitaria que sufre Siria y de manera especial por los combates y bombardeos que tienen lugar en la ciudad de Alepo. En relación con ello y como símbolo de la solidaridad del Congreso de los Diputados con los habitantes de la ciudad siria de Alepo, la fachada del Palacio de las Cortes apagó su iluminación a las 8 de la tarde del jueves.